¿Qué tal, amigos y amigas? Como lo prometí en su momento, estamos arrancando la segunda temporada de nuestro podcast Juristas Libres. Y el día de hoy estoy muy contento, muy honrado, orgulloso, la verdad, de contar con la presencia de un gran amigo, un abogado, un auténtico jurista libre, con el que vamos a estar platicando. Vamos a tener una charla breve, pero sustanciosa con él. Estamos en la Ciudad de México y nos ha abierto las puertas de su casa. Por ello estoy más que contento. La verdad es que no cualquiera te abre las puertas de su casa. Estamos con el gran abogado Lauro Jonathan Sol. ¿Cómo está? Mucho gusto. Estoy muy bien, recuperándome de una estancia vacacional en el hospital, pero ya en circulación otra vez. Gracias. Me da gusto. Abogado, pues generalmente yo pregunto inicialmente sobre cuestiones básicas porque Muy pues bien. aquellos que escuchan pues no tienen el gusto muchas de las veces de conocer su trayectoria. ¿Qué les parece si empezamos por este formato natural? Perfecto. Muy Sé bien. que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios. ¿Qué nos cuenta un poquito de su vida estudiantil? Mi vida estudiantil fue apasionante porque me tocó una etapa que fue de transformaciones. Cuando ingresé a la universidad, tuve la suerte de ser contactado por compañeros de un partido trotskista, muy radicales, pero muy estudiosos. Y enseguida por unos compañeros de una logia masónica. Así que mi formación fue muy contestataria. En esa etapa, el Estado mexicano era muy represor, la sociedad era muy cerrada, muy moralina. Si traías el cabello largo, la policía te rapaba. No podías besar a una novia en la calle o en un parque, te arrestaban. No podías decir que no eras católico, por ejemplo, era como un pecado social. Y luego vino el movimiento estudiantil popular del 68, que sirvió para transformar nuestra sociedad. A un costo muy alto, murieron muchos compañeros míos. Nada menos ayer estuvimos con un compañero que estuvo en la cárcel varios años a partir de ese movimiento, pero hubo otros que murieron. La represión del gobierno a través del ejército fue sanguinaria. Eso nos politizó, nos radicalizó. Nos ocupamos como abogados de querer transformar la sociedad. Nunca estuvimos conformes con ese tipo de sociedad autoritaria, reaccionaria, burguesa, y eso nos marcó. Entonces mi estancia en la universidad fue verdaderamente maravillosa. Este movimiento del 68, ¿por qué surgió? Hoy hay muchas historias, películas que los jóvenes pueden consultar, pero hay aún así como que la esencia misma de por qué explotó y llegó a grandes dimensiones no queda tan claro para las nuevas generaciones. Fue este delito, este tipo penal que en su momento existió, que según querían derogarlo, de disolución social, fue la inmersión a la UNAM y al casco del IPN, fue particularmente el movimiento, el temor al movimiento comunista que estaba gestando en América Latina. ¿Qué fue lo que detonó? Pues todas las circunstancias nacionales e internacionales se conjuntaron. Estaba en su apogeo lo que se llamó la guerra sucia del gobierno para aplastar cualquier inconformidad social. El PRI era un gobierno más autoritario, más centralizado que el actual, que es mucho decir. Y toda la sociedad tenía una serie de represiones, como dije, morales, políticas, culturales. La universidad era muy elitista. De, de miles de estudiantes que hacían examen, entraban muy pocos hasta la prepa. Solo había preparatorias, no había colegio de bachilleres, de humanidades.
Entonces, de 100,000 jóvenes que salían de secundaria, solamente 8,000 o 10,000 podían seguir en la prepa. Ese tipo de represión religiosa, política, social, moral, creó un caldo de inconformidad en la juventud. Recuerden que hubo un movimiento hippie, que era de inconformidad. En Francia, desde mayo del 68, estalló un movimiento estudiantil y popular también. Nosotros recibíamos influencias de todo el mundo. La Guerra Fría, el anticomunismo gringo, que aquí tenía una intervención con la CIA tremenda. Apenas se documentó oficialmente, documentalmente, que 3 presidentes nuestros eran agentes de la CIA. Increíble. Echeverría, de la Madrid, y Salinas fueron agentes de la CIA. La CIA los encumbró, los financió para dominar al país. Obviamente, podemos suponer que Peña Nieto también, pero esa ya es otra historia. Toda esa represión originó un caldo de cultivo y se sumó la inconformidad de los trabajadores. Acuérdense que a los maestros en su huelga del 59 los reprimieron, metieron al cárcel a más de 1,000. A los ferrocarrileros dirigidos por Vallejo y Campa los tuvieron 10 años en la cárcel por estallar una huelga totalmente legal. Entonces el movimiento obrero estaba verdaderamente reprimido, con charros que eran diputados, senadores, como ahora pasa otra vez. Los charros aliados al gobierno contra los trabajadores. Eso era peor en aquel tiempo. Todo eso, y pues la juventud que teníamos, que éramos estudiosos, éramos preocupados por la cultura, por la información, pues era inevitable que ante cualquier represión nos levantáramos. Y eso se dio cuando el ejército y los granaderos, que eran unos asesinos, reprimieron una marcha pacífica. No estuvimos de acuerdo, nos enfrentamos a ellos ya con bombas Molotov y todo, y ahí surgió el movimiento que se fue profundizando y se fue racionalizando. Llegamos a plantear un pliego petitorio público, que era elemental. Como tú dijiste, exigíamos la derogación de ese artículo del Código Penal que era verdaderamente fascista, que decía, en otras palabras, a cualquier persona que piense o que promueva ideas ajenas a la ideología del pueblo mexicano se le impondrá de 10 a 20 años de cárcel por pensar o por expresar ideas. Ese era el fondo de ese artículo. Pues no podíamos estar de acuerdo con eso. Estudiantes universitarios, politécnicos de la Normal, no solo de la ciudad, 18 universidades de todo el país se unieron al movimiento con ese pliego. El segundo punto, que era libertad a los presos políticos, a los maestros, a los ferrocarrileros, a los sindicalistas, líderes campesinos, estaban todos en el Palacio Negro de Lecumberri. Ahí estaban, ya llevaban años, ya llevaban 10 años en la cárcel. Era verdaderamente injusto que les aplicaran ese artículo. Pues no podíamos estar de acuerdo. Todo se conjuntó. El afán de Estados Unidos de dominarnos con la CIA, la represión, el asesinato de dirigentes populares. Obviamente, como jóvenes, estudiosos, documentados, inquietos, no podíamos seguir estando indiferentes. Maestro, aunque el objetivo de este podcast es muy amplio, no puedo dejar pasar la pregunta obligada. ¿Cómo vivió usted el día exacto del 2 de octubre? Pues lo vi como una verdadera masacre. Yo tuve suerte, circunstancialmente, con otros compañeros escapamos por un jardín que está contiguo a la plaza de las 3 culturas, hacia
Díaz Mirón. Y al llegar ahí vimos una hilera de tanques, de esos tanques ligeros que usaban para reprimirnos, que ya los habían usado en el Zócalo, estaban alineados, no había paso. Entonces, digamos, entre dos fuegos, pero un capitán, que los hay dignos, militares dignos, Sin duda. como Gallardo, nos dijo, vénganse para acá. Yo le dije, espérense, ¿Qué tal si es una trampa? pero nos dijo, brínquense por aquí, y brincamos entre los tanques y escapamos. Años después lo conocí circunstancialmente y fue mi suegro. Entonces dije yo, qué chiquito es el mundo. Bueno, así lo viví con esa experiencia doble. Ver a tantos compañeros, señoras, niños muertos ahí, masacrados, y conocer un militar digno. Así lo viví. Cuando usted termina los estudios de abogacía en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿de inmediato tiene una inmersión en la vida laboral o qué es lo que sigue para usted? Bueno, yo comencé mi vida laboral como maestro de secundaria y de preparatoria. El maestro en la SEP daba civismo y en la prepa porque fundamos una escuela preparatoria popular que pues fue un fenómeno popular muy, muy raro. Tomamos un edificio del UNAM, convocamos a todos los rechazados y empezamos a dar clases siendo pasantes de todas las materias. Y luego una lucha muy fuerte de años para obtener reconocimiento. Y luego otra lucha para obtener pase automático a la UNAM. Miles de jóvenes, yo calculo que unos 50,000 pasaron por la preparatoria popular. O sea, fue otra gran experiencia de un movimiento popular con propósitos, con diseño, que fue exitoso. Entonces, ese fue mi inicio. Posteriormente, entré de pasante con unos abogados que litigaban en materia laboral. Ahora, la vida laboral, la vida del derecho laboral ha marcado prácticamente toda su trayectoria o alguna vez incursionó en otra área del derecho. Propiamente toda mi vida. Debo confesar que fui funcionario en Teléfonos de México, fui gerente de personal corporativo cuando la empresa era una empresa pública, muy exitosa, muy rentable y muy respetuosa de los trabajadores. Llegamos a tener el mejor contrato colectivo del país. Se jubilaban nuestros trabajadores entre 48 y 50 años de edad. Tenían el mejor fondo de ahorros, las prestaciones más altas y la empresa en la que yo participé era muy respetuosa del contrato colectivo. Lástima que Salinas se la vendió a su socio Slim y nos opusimos, pues nos despidieron, ¿no? Pero esa fue mi incursión como abogado de una gran empresa del pueblo, que era una empresa muy efectiva. En todo el país teníamos trabajadores muy contentos con su empresa. ¿Cómo es que usted llega a trabajar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy juzgados de distrito en materia laboral? Bueno, después de que me despidieron de Telmex, puse un despacho laboral con otro compañero y empezamos a defender solamente a trabajadores, solamente a trabajadores. Y ahí duramos como 14 años en un despacho atendiendo demandas laborales. Estando ahí, nombraron de presidente de la Junta del Distrito Federal, que era la más grande del país, por cierto, gigantesca. Nombraron a un compañero que yo ya conocía por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, lo nombraron presidente en un movimiento de última hora, porque el que estaba propuesto era Porfirio Martínez. Nombran a ese compañero y me dice,
necesito que me apoyes ahí. Necesito abogados democráticos que trabajen en el tribunal. Y sí, ingresé al tribunal, ahí estuve 23 años. ¿De ese año? ¿Qué año estábamos hablando? En el año 2001. 2001. En el año 2023, siendo jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se promovió la reforma laboral, que fue un verdadero retroceso en todos los sentidos. Continuó la Junta porque había que terminar los 150,000 juicios en trámite, pero Claudia decidió cesarnos a todos los presidentes, arbitrariamente, de manera absurda, perjudicando no solo a los 150,000 trabajadores, sino a su familia. Estaban esperanzados a sus juicios. La Junta estaba empezando a tomar más fuerza, más capacidad, más formación profesional y nos cesa a todos. Y entonces la Junta se volvió un pantano. Ahí está, estorbando el trámite de los juicios. Sin concluir. Y los nuevos tribunales, ahí sí, sin terminar, y van a durar, yo calculo, 10 años más. Y los trabajadores esperando su resolución. Y los tribunales nuevos verdaderamente en la calle, con pura gente ignorante, incapaces, sin recursos. Si uno presenta una demanda puede tardar un año en que te digan que se admite y otro año para que conteste el patrón y el procedimiento totalmente favorable al patrón. Entonces el derecho laboral, el procesal laboral, para este gobierno no le tiene ninguna importancia. Hablaba usted de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la famosa ANAT. ¿Usted fue fundador de la asociación? No. ¿Cómo es que incursiona en la asociación? ¿Cómo es que participa? ¿Cómo nace su interés? ¿Quién lo invita? ¿Y cuál fue su experiencia, maestro? Bueno, yo no le tenía mucha confianza a la ANAT, pero vi algunas acciones muy interesantes. Creo que quien me invitó a la ANAT fue Porfirio Martínez. Y pues me involucré, teníamos muy buenos proyectos. Éramos una asociación independiente que tratábamos de acompañar las luchas del pueblo. Representábamos causas muy justas, como la del general Francisco Gallardo. Apoyamos al EZLN contra el gobierno. Participamos en los diálogos de San Andrés. Fuimos defensores a ultranza de los derechos humanos. Fue una gran asociación. Lo malo de la ANAT, su veneno fue que varios compañeros nuestros que se distinguieron, todos participamos apoyando a López Obrador cuando era oposición. Cuando le hicieron fraudes, lo apoyamos mucho. En lo personal yo también lo apoyé. Pero otros se le pegaron mucho y López Obrador los recompensó con cargos públicos. Ese fue el veneno contra la ANAT. Ingresar al gobierno. Actualmente tenemos 3 ministros de la Corte que son de la ANAT. La fiscal de la República es de la ANAT. Y como otros 20 compañeros que están en cargos muy relevantes. Eso que originó que la ANAT, lejos de ser independiente, ya sea un organismo orgánico al poder, al servicio del poder. Y entonces los que conservamos la idea de una ANAT independiente del lado de las luchas, pues estamos siendo pues propiamente expulsados. Nos mantenemos en la lucha. Formamos incluso el Colegio Nacional de Abogados Democráticos, porque además nos demandaron judicialmente. Nos impusieron medidas cautelares a mí y a Berta Galeana, que era la presidenta, y a mí, que era consejero nacional, ya nos impusieron una multa de $1,000,000. O sea, ha sido la hazaña. Y lo vemos evidente porque nuestra compañera Ernestina Godoy era la consejera jurídica del gobierno. Obviamente el Tribunal Superior de la Ciudad de México, pues, sigue incondicionalmente sus instrucciones. Y entonces la ANAT
Nosotros estamos litigando la representación, pero la ANAT oficial pues ya no es ni la sombra de lo que fue. Por este binomio que dice usted, ¿no? Que se volvió una parte orgánica del gobierno federal. Totalmente. ¿No? Bien, maestro. Y en su momento, ¿qué persigue este colegio del que usted forma parte ahora? ¿Nos puede hablar un poquito del Colegio Nacional de Abogados Democráticos? Claro que sí. En primer lugar, persigue continuar la vocación crítica, la vocación popular de los abogados que presumimos ser democráticos, no gubernamentales. Segundo lugar, acompañar a las luchas del pueblo. Ahorita estamos trabajando muy fuerte con la Unión Sindical Alternativa, que está reuniendo sindicatos minoritarios que luchan contra el charrismo sindical, contra los contratos de protección. Este 1 de mayo fue muy decepcionante para nosotros, porque vimos a todos los líderes nacionales más corruptos, más charros, como Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Eses, Hernández Juárez, el líder del SUTERM, el líder del sindicato petrolero, y todos los charros de la CTM reunidos con la presidenta y su gabinete celebrando el Día de los Trabajadores, los enemigos de los trabajadores. Nosotros participamos en unos actos de sindicatos independientes, minoritarios, de lucha, y ahí estamos trabajando. El colegio también lucha por una educación de los abogados, por una especialización en materias sociales, agraria, laboral y administrativa. Estamos diseñando cursos, diplomados. Queremos influir en los nuevos abogados para que tengan una actividad, una actitud a favor del pueblo. Eso es el colegio. Maestro, regresamos un poquito a su trayectoria laboral. ¿Cómo ha ido gestándose la libertad sindical en México? Por un lado, era muy icónica la cláusula de exclusión que hasta Cantinflas tocaba el tema en sus películas a modo de broma y se volvió pues un objetivo a derruir en su momento. Pero la libertad sindical en México ha sido mucho más que eso, ¿no? O sea, ha sido de conquistas y retrocesos. A, a esta etapa histórica en la que estamos viviendo, ¿usted cómo podría, de cierta manera, describirnos el avance de la libertad sindical y a su vez el retroceso, en su opinión particular? Efectivamente, como tú dices, la lucha de los trabajadores en México ha tenido avances y retrocesos. En general, ha sido muy influenciada por el poder público federal. El gobierno durante muchos años cooptó al sindicalismo en forma corporativa. Los sindicatos nacionales formaron parte del sector obrero del PRI. El PRI tenía su sector obrero, su sector campesino y su sector popular, aunque atrás estaba el sector patronal, ¿no? Bueno, esa etapa se superó medianamente, parcialmente durante el gobierno de Cárdenas. Cárdenas impulsó un sindicalismo más independiente, generalizó el derecho a sindicalizarse, como también proyectó mucho a los ejidos, el reparto de la tierra. Después vino la reacción, Ávila Camacho y Alemán, que ellos impusieron a los charros. Desde ahí salió el charrismo, que hasta la fecha domina. Ha habido grandes movimientos sindicales. Mencioné el movimiento magisterial, el movimiento médico, el movimiento ferrocarrilero, y ha habido huelgas muy importantes, de mucha lucha, de mucho sufrimiento, como la de Spicer, la de Ánfora y principalmente la de Pato Pascual. Ese es un ejemplo de la lucha obrera.
Se ganó una huelga con mucho sufrimiento y se llegó a formar una cooperativa que hasta la fecha es exitosa. Bueno, ese fue un avance, una época de avance, de lucha. Tristemente a la fecha, nuevamente el charrismo sindical, del control de los trabajadores a partir de sindicatos vendidos, traidores, con líderes que son multimillonarios. Yo conocí la casa de Napito, conozco la fortuna de Hernández Juárez, no digo la del líder del SUTERM, de los petroleros, desde La Quina, de Romero de Champs, son inmensamente ricos, los charros, ricos. Pedro Aces, que aparte es patrón de varias empresas, diputado y líder de muchos trabajadores. Entonces el movimiento sindical en la fecha está totalmente cooptado por el charrismo. Hay pequeños sindicatos, pequeños movimientos independientes. Nosotros estamos impulsando uno de esos grupos, pero el panorama se ve muy complicado. ¿La transformación de la clase trabajadora es utópica o sí es posible? Porque en el devenir de la historia internacional, no solo nacional, ha habido momentos de un despertar y un momento donde parece que la historia se detiene y de un momento donde involuciona. ¿Será posible en su momento lograr los grandes objetivos que persigue la clase trabajadora? ¿O siempre será un constante forcejeo entre el capital y los trabajadores como una camisa de fuerza que habría que ponerle a los intereses económicos y políticos para tratar de contenerlos y que no se ensanchen, pero nuevamente vuelve? ¿Qué opina usted sobre esto? Efectivamente, yo sí soy un creyente del método dialéctico del materialismo histórico como explicación de la historia. Sí existe la lucha de clases y sí es el motor de las transformaciones, pero no podemos negar que actualmente el liberalismo económico es la teoría que domina, bueno, no tanto teoría, la práctica económica que domina a partir de Thatcher y de Reagan. El gran capital internacional, ni siquiera el nacional, tiene un control muy fuerte sobre el proceso económico y sobre los gobiernos. Nuestro gobierno es totalmente neoliberal. Patalea un poquito para que la soberanía, etcétera, pero el gran capital norteamericano, etcétera, es el que rige en el país. Más que nuestros capitalistas que son discípulos de aquellos. Efectivamente hay un retroceso actual en la lucha de los trabajadores, pero tanto están apretando, tanto están llevando las condiciones de vida y de trabajo, de explotación, etcétera, que puede resurgir un movimiento fuerte a favor de los trabajadores. Bien, pues como ven, estamos entrando en materia. Ya hasta me dan ganas de que prendamos la luz para que tengamos ya mayor claridad. Está llegando la tarde. Vamos a prender aquí. Maestro, no podemos soslayar que estos temas que usted está tocando están de cierta manera unidos, a lo mejor hasta indisolublemente, con la política. ¿Se considera un hombre de izquierda? Sí, 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 siempre he sido de izquierda. ¿Este gobierno se podría decir que es de izquierda? No, definitivamente no. Yo, yo nací en Chiapas, en una zona totalmente marginal. Hasta los 12 años viví en una comunidad que no tenía luz eléctrica, no teníamos agua corriente, no usábamos zapatos. Ya las condiciones de vida de Chiapas hasta la fecha son terribles. Por eso apoyamos al EZLN, porque tenía toda la razón de que ese casi 1 millón de personas, de compatriotas que viven allá, muy marginados, no han tenido acceso realmente al desarrollo. Yo no podría ser de derecha, pues tengo un origen totalmente humilde, marginal.
Tuve la dicha de tener un maestro rural de una escuela como Ayotzinapa, que hay en Chiapas, Matumaxá, que vivía en la comunidad y que además de darnos clase a todos los niños del pueblo, de la comunidad, era un ejemplo. Él expulsó al cura que iba cada domingo ahí a extorsionarnos. Él nos enseñó a darle honores a la bandera. Y entonces fue un ejemplo de vida. Jamás podría yo ser de derecha con esa formación, con ese origen. Mi madre llegó a Chiapas como parte de esas brigadas que formó Cárdenas para alfabetizar, para vacunar, y toda su vida tuvo esa vocación. No podría yo ser de derecha, sería ir en contra de mi naturaleza misma. Hablando del cardenismo, en esta época en la que nos encontramos, se ha enarbolado más el juarismo. Para usted, si usted fuera a identificarse con las ideas, los objetivos y los avances que en su momento tuvimos como país, ¿sería juarista o cardenista? Cardenista, totalmente. Juárez en su momento era una persona necesaria, bueno, el movimiento que él dirigió. La generación de la Reforma ha sido una generación brillante. Defendieron la soberanía, atacaron duro al fanatismo clerical, pero la ideología de ese momento era liberal. El liberalismo económico, no podían ellos escapar de la realidad mundial. De manera que en su momento histórico fue importante. El laicismo, la educación para todos, rescataron las ideas fundamentales de Morelos, pero Cárdenas fue el hombre que señaló el rumbo de México hasta la fecha, que debe seguir México, aunque ya nos estamos desviando otra vez. Bien. Maestro, ¿cómo podemos identificar a un hombre o a un movimiento de izquierda? ¿Qué lo distingue? Pues yo creo que es muy sencillo. Quien apoye las luchas del pueblo, quien tenga una vocación para favorecer el avance, el desarrollo independiente del país, la soberanía, en el buen sentido de la palabra, que no es otra cosa, la soberanía no es otra cosa, que el pueblo ejerce el poder, no es electorera, es que las grandes decisiones sean tomadas por la mayoría y que sean tomadas de acuerdo a nuestra historia, a lo que nuestra historia nos hizo, no trayendo patrones gringos o judíos o alemanes. ¿No? En México ser de izquierda es acatar la voluntad del pueblo. Los movimientos que antes eran minorías, ¿ahora son mayorías o no precisamente? Porque me llama mucho la atención que, no sé si a modo de broma o de comentario bien pensado, y me gustaría saberlo, me comentaba usted del viejo PRI y del nuevo PRI que ahora está, por así decirlo, por aquí incrustado y no ha muerto. Este movimiento que ahora está en el gobierno representa que las minorías ahora son las mayorías y las mayorías son las minorías, o cómo ve usted a este gobierno en ese aspecto. Es decir, muchos del ala opositora a este gobierno critican y de cierta manera dicen que el PRI no ha muerto, que sigue más vivo que nunca bajo una diversa camiseta. Otros consideran que hubo una transformación política en nuestro país y que desde luego, aún en una curva de aprendizaje, nuestro gobierno sí es distinto, el movimiento es distinto, pero pues de cierta manera está empezando apenas a, pues a fluctuar entre lo conocido y lo desconocido. Yo siempre he sostenido, a partir del sexenio de López Obrador, al que yo traté, yo fui candidato a diputado federal. Yo trabajé mucho para el PRD y para Morena, pero realmente he sostenido que lo que sucedió aquí fue un fenómeno gatopardismo, que quiere decir
cambiar para que todo siga igual. Estoy convencido que este gobierno, que este movimiento, que no es un movimiento popular de Morena, es un movimiento político. Dentro de la clase política se reacomodó. Son los mismos políticos con otra camiseta color guinda, son los mismos. Y la corrupción es la misma. Es la misma. Bueno, yo litigo, yo estoy participando en varias cosas y siempre topamos con la corrupción. Topamos con la reacción, con el poder, hasta de excompañeros. Le pongo el ejemplo, nos demandan, nos aplican un derecho, una justicia verdaderamente facciosa. Bueno, tengo una multa de 1,000,000 de pesos sin ningún fundamento legal. Fui despedido por este gobierno a pesar de mis resultados, arbitrariamente, sin ningún fundamento ni motivación. Mi cese dijo, a partir de hoy está cesado. Voy a tribunales, me dicen, no tienes ningún derecho, no puedes ni demandar. Entonces, mi experiencia es que este gobierno es una continuación política de lo mismo. La realidad social no cambia, cambia la clase política. Bueno, ya tenemos ahora en Morena, pues todos los cargos directivos vienen del PRI, muchos, o de sus aliados. La estructura económica sigue siendo la misma. ¿Este gobierno ha tocado la estructura económica o está intocada esta parte? La estructura económica es totalmente la misma. Aquí rige el proyecto liberal. Dicen neoliberalismo. Eso rige, no hay una economía social en beneficio de la mayoría, planificada. Bueno, está en la Constitución. El 25 de la Constitución dice, el proyecto económico de la nación debe ser planificada democráticamente, no por un grupito de iluminados. Planificada. ¿Qué quiere decir planificar la economía? Dirigirla desde el gobierno a través de empresas públicas. Encauzar el desarrollo económico, la explotación de nuestros recursos naturales, el trabajo humano en beneficio del pueblo. México es uno de los 3 países del mundo en los cuales la riqueza nacional, la riqueza que producimos todos, se concentra en menos manos. Para el tamaño de nuestra economía, la cantidad de multimillonarios y su fortuna es verdaderamente criminal. No se distribuye la riqueza que produce la sociedad a través de la explotación de los recursos naturales. No es cierto. No hay una economía social. Es una economía totalmente neoliberal que depende de la inversión extranjera, de los capitalistas mexicanos que ahorita no quieren invertir. Por eso nuestra economía, en vez de crecer, está decreciendo. Ahorita estamos en una etapa en que no hay crecimiento económico. Tenemos un retroceso en el crecimiento, un aumento en la inflación, un aumento terrible de la deuda externa. La mayor parte del presupuesto se va en pagar intereses de la deuda. Si quisiéramos ser benévolos, ¿qué mejoró con este régimen de gobierno? ¿Qué ha sido mejor que la época del PRI, la época del nuevo PRI, de los tecnócratas y del viejo PRI, la época del panismo? Siendo benévolos, ¿qué se puede rescatar de esta época que estamos viviendo? En términos de observar al gobierno y sus políticas públicas o sus directrices. ¿Habría algo que, digamos, podemos reconocerle a este gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que el utilizar una parte de los recursos del Estado en apoyar a sectores de la población es positivo. Y es positivo también
no solo para las personas mayores de edad, madres solteras, estudiantes, también para la economía, porque es meter dinero al consumo. Slim lo dijo hace mucho tiempo, hay que repartir dinero o pagar mejor para que la gente tenga poder de compra, si no la economía decae. Eso es lo positivo, podemos decir. Lo demás, pues realmente no ha tenido ningún éxito. Nuestra economía creció al 6 y 7% durante los gobiernos priistas, sobre todo en la época del milagro mexicano, que le decían, ¿no? Un crecimiento de la economía sostenido. Actualmente es un decrecimiento. O sea que la dirección del gobierno sobre la economía ha sido pésima. El empleo está en un nivel pésimo también. Se ha incrementado el desempleo y lo que es peor, el empleo formal es ya una parte minoritaria del total del trabajo social. Hay más mexicanos en la economía informal, en los tianguis, en todo lo que es economía informal, que en la economía formal. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto económico neoliberal no funciona y siguen en lo mismo. La economía, que es la base de la sociedad, está pésima, mal dirigida, no se les ve escape, están rogando que vengan los capitales para generar empleo, están rogando para que siga el Tratado de Libre Comercio y se aterrorizan si los gringos dicen ya no te firmo un tratado. Tienen miedo a diversificar nuestro comercio exterior. Los Estados Unidos dijeron, si tratas con China, te trueno. Y el gobierno está alineado con el señor Trump, a pesar de todo lo que digan. ¿Es posible un cambio desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico? Es decir, en el sistema político podemos prescindir de los partidos políticos. Este sería el vicio. O sea, todos los partidos políticos en sí son lo mismo y la partidocracia es lo que nos está, de cierta manera, como que nublando la vista de que hay otras maneras de hacer las cosas. Y en lo económico, aunque no es su campo, pero veo que está muy avesado en estos temas, podría ser el regreso de la empresa pública. Siento que es indispensable respetar la Constitución. La Constitución no es un invento, es un resultado de muchas luchas, de muchas personas valientes, valiosas. Nuestra Constitución tiene un resumen de nuestra historia y tiene un proyecto de desarrollo del país. Hay que respetarlo. Y ahí se establece precisamente la economía, el proyecto económico planificado a favor de la población. No estamos cumpliéndolo. Siento que es necesario que existan partidos políticos. Nuestro diseño democrático y el de muchos países necesita de organizaciones políticas para que puedan existir elecciones. La idea utópica, si se quiere, pero que hay que perseguir es la participación directa de las comunidades, de los sindicatos, de las colonias en el gobierno. La participación del pueblo en las decisiones que le convienen. Para allá debemos ir. Este tipo de partidocracia, pues siempre tienden a que llegan al poder y entonces su finalidad, su propósito es conservar el poder, monopolizarlo, cooptar a todos los demás y mantenerse en el poder y enriquecerse. Ese ha sido el vicio de nuestro país y tiene que romperse en algún momento. El sistema jurídico mexicano sufrió una reforma de gran calado a nivel constitucional, pero en realidad muchos consideran que solo fue una reforma electoral en el ámbito judicial. Usted esta reforma judicial la vivió desde el seno de
el proceso jurídico que me dice por el que está atravesando, seguramente, ¿qué opinión le merece la reforma judicial? Pues yo creo que fue una reforma dirigida desde la política, no desde la cuestión judicial, jurisdiccional, etcétera. Fue en primer lugar una forma que tuvo Morena para controlar al Poder Judicial. Vieron la necesidad de tener al Poder Judicial a su servicio cuando el Poder Judicial les bloqueó reformas. Lograron la reforma judicial porque compraron a un ministro, a Pérez Dayán. Ese canijo, en la hora de votar la constitucionalidad de la reforma, le llegaron al precio, o le dijeron plata o plomo. Tenía muchas cuentas pendientes y le dijeron, ¿qué prefieres? A la mera hora se volteó y apoyó la reforma. La reforma como tal, proceso electoral, fue un verdadero fraude. Carece de toda legitimidad. El que solamente hayan participado menos del 9% del padrón electoral, que hayan votado a favor de la reforma menos del 8% de los ciudadanos, que haya estado tan dirigida, estuvo totalmente dirigida y manipulada desde la tómbola, y eso no nos consta a nosotros, todavía como ANAT. Nuestra amiga Berta Galeana, que era nuestra presidenta, participó para ser ministro, pero es una mujer independiente. Reunía todos los requisitos sobrados del promedio, de la experiencia, del conocimiento de la realidad, pero pasó la entrevista con todo. A la hora de la tómbola yo le dije, te voy a decir quiénes van a salir en la tómbola. Toma nota. Estela Ríos, Lenia Batres, Irving, tal, le dije 8. Los 8 que les dije salieron en la tómbola. A la hora de la elección, le dijeron a los candidatos, nosotros apoyamos a varios compañeros. Les dijeron, no pueden hacer campaña. ¿Cómo? Si nadie nos conoce. Pues sí, tu campaña no puede ser más que volantes, pero no muchos. No puedes pegar carteles, no puedes salir en radio, televisión ni periódicos. ¿Qué quiere decir? Pues que no hubo campaña. Y luego el día de la votación, todo mundo vimos, aquí en la ciudad fue muy evidente, todos los grupos corporativos de Morena, tianguistas, taxistas, todos esos grupos que los tienen bien encasillados, personas de la tercera edad que los llevaron como rebaño a votar con una lista. No les dieron toda la cartilla, les dieron la lista. En tal votación vota esto y vota esto. Sacaron todo, sacaron sus hojas. Los famosos acordeones. Eso es verdaderamente ridículo, es un fraude monumental que ya está dando resultados hasta a nivel de la Corte. La Corte ahora le dicen la tremenda Corte por 3 partines, ¿no? Y lo que se llega a filtrar de la participación de los ministros y ministras, ya lo tomamos como los abogados, como de chunga, como de risa. Todos los días nos sorprenden con otras tonterías, con otras ridiculezas. Los anteriores ministros serán lo que sean, corruptos, pero era gente muy preparada. Yo aquí tengo un manifiesto que fui a una reunión gigante de juzgadores, sacamos un manifiesto, se llama de Jurica. Yo no estuve de acuerdo en varios puntos, solamente 2 de 120 que asistimos dijimos no estamos de acuerdo. Todos los ministros, todos, yo no firmé ni mi amigo, pero si uno estudia el documento, es un documento muy técnico y muy jurídico, orientado hacia donde iba la Corte.
Pero estos ministros no son capaces de redactar una cuartilla bien fundamentada. Son de chunga, son de risa. Todo motivo de una elección fraudulenta, dirigida, simulada, cuya única finalidad era cooptar al Poder Judicial al servicio del Ejecutivo Federal, como ya tienen cooptado al Poder Legislativo. ¿Y no lo tenía cooptado el PRI o el PAN en su momento? O sea, ¿no es lo mismo? No, lo tenían entre los dos. Sí, es cierto, ellos decidían los ministros, pero eran más técnicos, más jurídicos. Efectivamente es parte de la política, del poder, controlar los tres poderes y los estados, pero esta vez fue muy descarado. No fue para mejorar la justicia, para hacerla mejor, menos corrupta, a favor del pueblo, no, fue para controlar un poder de la federación. ¿Qué cree que llegue el momento de que haya un desencanto total de los litigantes, del abogado postulante, o poco a poco el abogado postulante va a empezar a empujar, como lo ha hecho muchos años, de que ha logrado que los jueces, magistrados, ministros, por un lado sean creativos cuando contesten los argumentos, y por otro lado logran que evolucionen las figuras jurídicas, unas que quedan en desuso prácticamente, que ya no se empleen, y por otro lado el hecho de que están constantemente siendo críticos, el foro también muchas veces se ha transformado en Poder Judicial. ¿Cree que esto lo logre el abogado postulante o que haya un desencanto total con este nuevo Poder Judicial? Yo creo que el abogado postulante actualmente, yo soy postulante y trato a muchos, está totalmente escéptico, desmovilizado. No hay agrupaciones de litigantes, al menos en la ciudad, que puedan dirigir un movimiento para exigir mejores juzgadores, mejor justicia. La barra más poderosa es totalmente reaccionaria. La ANAT está desdibujada y los litigantes particulares solamente y con todo derecho están viendo sus intereses económicos inmediatos, cómo ganan asuntos y cómo ganan dinero, obviamente con las mismas prácticas de siempre. Hay que darle dinero al archivista, hay que darle dinero al actuario, en muchos casos al secretario de acuerdos. Hay que tener amigos que conozcan al juez o al magistrado, eso ayuda mucho. No en todos los casos, pero sí siguen las mismas prácticas que antes de esta reforma. Entonces yo siento que los compañeros litigantes no tienen la capacidad de influir en el Poder Judicial y que esta reforma fue un golpe a lo que se iba avanzando en ese sentido. Ante el consenso de que llegaron muchos compañeros abogados que conocemos totalmente ajenos a la carrera judicial, porque no se improvisa un juzgador, no se puede, por mejor abogado que seas en el litigio, no es lo mismo ser un buen magistrado, ni un buen juez. ¿Coincide? Hay que tener una carrera judicial, una formación, una escuela, todo eso en gran medida se tiró a la basura. Y otros compañeros nuevos están aprendiendo. Es una cursa de aprendizaje que lleva tiempo. Todo eso decepcionó a los litigantes, los tiene en la convicción, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues con estas mulas hay que arriar, como dice el dicho. Pues con esas mulas hay que arriar. Los litigantes decimos, yo acabo de ir a una audiencia a un tribunal federal laboral y un juez muy joven, tal vez ni 30 años, estaba diciendo ahí cosas absurdas y yo le pedí con todo respeto, ¿puede desconectar la cámara un momento? Y me dijo, ¿por qué? Por favor. Le dijo al secretario, desconéctela un momento. Y entonces ya me transfiguré. Le dije, es usted un burro y un ignorante. ¿Por qué me dice eso? Porque soy maestro.
porque fui presidente de una junta 23 años, llevo 53 años de abogado laboralista. Yo conozco este tema, usted no. ¿De dónde viene? No, pues yo estaba en el administrativo. Ve que hable poco mejor. Pues tengo que, pues le voy a pedir que hable poco. Lo que usted dijo, le voy a señalar 5 errores. Que se los digo. Me dijo, ¿ya terminó? Sí. ¿Quiere que se lo repita? No. Ok. Le dijo al secretario, conecta la cámara. Dijo, voy a corregir unos temas que hablé así, ya se ha asado. Yo dije, me vi muy grosero, pero dije, no tengo por qué escuchar a un burro porque lo sienten ahí. Entonces ya me salí, me alcanzó el secretario, oiga, lo felicito, porque este juez nos pone en vergüenza a todos. Pues díganselo, no, pues me corren, pero lo felicito. Venga más seguido. Le digo, pues cítenme. Pero yo pensé que me iba a multar. Yo dije, me va a multar y le voy a aventar en la cámara todo. No, pero pues fue prudente. Maestro, Desconectó y se aguantó. Pero como litigante, yo ahora los veo, digo, ay, es pobrecitos, los que salieron en la tómbola, porque los que tenían padrino, ¿no? Ahora tú vas. Entonces, para el litigante es muy difícil influir actualmente en el desarrollo del Poder Judicial. maestro, ¿usted imaginaba en su devenir, en su vida profesional, imaginaba este momento, esta época, esta situación para la vida profesional, para el derecho? ¿En algún momento usted lo imaginó así? ¿O usted de cierta manera imaginaba un panorama más positivo, más benéfico, más evolucionado? Pues ¿Le yo sorprende este momento? sí me sorprende. Yo realmente nunca le tuve mucho respeto a la Suprema Corte. Muy politizada, muy reaccionaria. Pocos ministros yo conocí y traté capaces, positivos, muy estudiados todos, pero el Poder Judicial en su conjunto siempre me inspiró respeto. Yo a los magistrados y a los jueces de distrito siempre los consideré muy capaces, a veces un poco corruptos, a veces, normalmente muy conocedores, con muy buenos argumentos jurídicos, con muy buena formación, resultado de una escuela judicial muy buena. Tenían una buena escuela judicial, estudiaban, pasaban de cargo por méritos. A través de muchos años, yo conocí a un secretario de acuerdos que duró 18 años para llegar a juez. 18 años de secretario, pero aprendió todo, llegó a juez y era un gran juez. Luego pasó a magistrado, pero le tocó la reforma y lo echaron para afuera. Él mismo se fue, dijo, no, yo ya no juego, pero ya era un hombre muy formado. Bueno, entonces el Poder Judicial en su conjunto era muy bueno, tenía muy buen nivel. Los ministros muy politizados, pero los magistrados y los jueces muy capaces y especializados, muy esforzados. Yo conocí magistrados, jueces que trabajaban todos los días hasta las 11 o 12 de la noche. Trabajadores, responsables, honorables, todo eso lo echaron a la basura. Entonces yo no me imaginé que llegara un momento en que regresáramos a la primaria a todos los jueces y magistrados, o a la mayoría. Y fue un retroceso para la judicatura, para el nivel, muy triste. Todos los que se conservaron del anterior Poder Judicial son los que están sacando a flote a este Poder Judicial. Esos que saben trabajar, que conocen el derecho y que tienen experiencia. Nunca me imaginé que el Poder Judicial le iban a dar ese tropezón tan grande. ¿Qué papel debe asumir la universidad pública o la universidad en general, las universidades,
pero particularmente su casa de estudios, la UNAM, para tratar de aminorar este golpe que representó la reforma y el punto de vista que usted nos da de una especie de involución. ¿Qué tendrían que hacerse con los estudiantes, con los nuevos profesionales, para tratar de revertir esta situación? Sí lo he pensado, créame que he pensado. Yo tengo aquí a 2 calles la universidad y asisto, pero yo veo que es una tarea imposible para las condiciones actuales. El proyecto educativo de este gobierno no busca la transformación, busca la permanencia del sistema, de los procedimientos actuales, de la ideología dominante del liberalismo. La universidad actual, sobre todo el área de humanidades, derecho, filosofía, economía, ciencias políticas, es reaccionaria. Los maestros son reaccionarios. Hay muy pocos maestros progresistas de izquierda que tengan el interés de servir al pueblo. Muy pocos. De 100, 1 o 2. Los maestros que yo tuve, que la verdad eran verdaderos maestros, ya hace casi 60 años, pues eran maestros distintos. Yo ahora voy a la UNAM, escucho clases, conferencias, digo, aquí Mario de la Cueva se hubiera parado y los hubiera regañado. Hasta Trueba Urbina, Alfredo Sánchez Alvarado, y en filosofía Nicole, Gauss, Sánchez Vázquez, grandes maestros, muchos de ellos refugiados de España, que tenían una vocación realmente de ser maestros. Ahora es una chamba. Los maestros ahí son de carrera y todos buscan ganar bien, todos quieren ser profesores, investigadores y ganar más de 100,000 pesos, que no está mal, pero eso es su único propósito en la vida. No tienen un propósito social, popular. Yo platico con jóvenes, yo quiero ser maestro, pero quiero ser investigador. Le digo, ¿por qué? No, pues pagan 100,000 pesos o más. No, pues tienes razón. Síguele por ahí. ¿Y qué te interesa del pueblo? ¿El pueblo? Pues ahí anda. No, ya no hay una formación desde la primaria, la prepa. Uno se va formando, como dije, desde la primaria con maestros socialistas. Si los maestros son maestros reprimidos como los de la coordinadora, pues difícilmente van a transmitir esa formación. Yo acabo de perder un juicio en el amparo en revisión, un juicio de más de 12 años, que yo lo tomé ya en el amparo de una maestra de Querétaro, Rosa María Córdoba, que dirigió la lucha contra la reforma educativa en Querétaro. Despidieron a 150 trabajadores, menos a ella y a otro compañero, no los quisieron reinstalar. López Obrador les prometió, Claudia ya se los prometió, pero siguen fuera. Perdí el amparo por consigna en un tribunal colegiado en Querétaro. Aberrante. Vine a la revisión del amparo a la corte, me lo rechazaron sin estudiar. Pero no es relevante. Bueno, para ella que lleva 10 años despedida, sí es relevante. Para los maestros sí es relevante porque fue una represión. Y los argumentos son absurdos. Era de confianza una maestra de secundaria. La corte no quiso entrarle. Dijo, no es relevante el asunto. Y pues, ¿qué vamos a hacer contra ese poder judicial actual? ¿Qué vamos a hacer? Maestro, ¿a quién admiraba usted cuando era integrante de la Junta? ¿Qué litigantes de gran talla profesional llegaban a sus oficinas? ¿A quién admiraba usted desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico? ¿Quién eran los grandes laboralistas en su momento? Pues
Yo admiré mucho, aunque era patronal la mayor parte del tiempo, a Néstor de Buen, pero más a Alfredo Sánchez Alvarado. Siempre defendió trabajadores. Fue maestro 62 años aquí en la Facultad de Derecho Sindical y Laboral. También admiré a aquel abogado Armando Castillejos, le decíamos el jefe, a Fernández del Real. Muy pocos eran realmente muy consecuentes con su vocación. Hay grandes abogados laboralistas, pero que no se comprometen con una lucha popular y social. De la nata, ¿quién admiraba más? Como abogados, ¿Los pues, fundadores o a yo no integrantes? conocía a los fundadores. Okay. Tuve amistad y relativamente admiraba algunos aspectos de, por ejemplo, de Arturo Alcalde, que luego se volvió totalmente reaccionario y del gobierno. Sus hijas ya son del poder también. A Porfirio Martínez, muy consecuente. A Jesús Campos, en un tiempo dirigió algún sindicato, promovió algún sindicato independiente. Y realmente Manuel Fuentes también es buen estudioso, pero no nos hemos distinguido mucho los abogados de la NAT en la parte académica o profesional, sino en la lucha. Yo admiré a los compañeros de la NAT que luchaban, que se enfrentaban al sistema, y de esos ya no quedan muchos. Maestro, supe que le apasiona la literatura Sí, sí, me encanta mucho, me gusta. y tal como a Peña Nieto se le preguntaron cuáles han sido los libros que más le han gustado, que han transformado su vida y algunos títulos que nos pudiera compartir, sí es importante que las generaciones actuales retomen algunos libros clásicos, tanto de la literatura como del derecho. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, yo fui maestro de literatura varios años, entonces a mí me gusta la literatura clásica. Hay que decirle a los jóvenes que tienen que leer El Quijote, aunque se aburran, la Ilíada, hay que leer a Shakespeare, aunque sea Hamlet nada más, o Romeo y Julieta. Hay que partir de esa formación clásica. Si se puede leer a los trágicos, Sófocles, Esquilo, Eurípides, y luego hay que leer la literatura, pues a mí me gusta la literatura contemporánea. Admiro mucho a Julio Cortázar, admiro mucho a Guillermo Cabrera Infante, me gustan esos autores rupturistas de México, me gusta mucho José Emilio Pacheco, me gusta mucho Juan Rulfo, se me hace que es un escritor excepcional, también Borges. De la literatura norteamericana me gusta el poeta Walt Whitman, me gusta mucho poetas rupturistas como Allen Ginsberg, novelistas como Jacques Kerouac, de lo que se llamaron los yuppies, y en general me gusta la poesía también. Me gusta mucho la poesía de Eliot, la poesía italiana, la poesía griega como Séferis, la italiana como Cesare Pavese, Ungaretti, Giuseppe Ungaretti se me hace un gran poeta, que hay que mantener ese gusto, esa tradición por leer buena literatura y buena poesía. Es básico para tener una buena formación y una buena actitud ante la vida. De literatura jurídica, ¿qué se le viene a la mente, maestro? Pues los clásicos también. Me gusta mucho en laboral, el maestro de la Cueva, Néstor de Buen también. Me gusta Planiol y los clásicos del derecho me gustan mucho. Me gusta mucho un autor
que escribió Lecciones sobre la Constitución. Se llama La Salle, que termina diciendo que una constitución no vale lo del papel donde está escrito, sino refleja la realidad de los factores reales de poder. Ese autor se me hace muy necesario estudiarlo. ¿Nuestra constitución está desfasada o sí representa los factores reales de poder? Nuestra constitución, en un momento dado, fue el fruto de una revolución. La constitución la escribieron constituyentes que iban armados todavía con las tropas allá afuera de Querétaro. Y hubo constituyentes muy convencidos de que debieran servir al pueblo. Me recuerdo ahorita a Francisco Múgica, a Jara, varios otros, Victoria, que eran constituyentes que estaban decididamente con las ideas zapatistas y las ideas de Flores Magón. Nuestra constitución, como dije, es una síntesis de nuestra historia, pero es un proyecto que el pueblo, todavía en armas, se dio ese proyecto de cómo debe ser nuestro país. Yo creo que si el gobierno, nosotros queremos respetar y hacer cumplir la Constitución, ahí está la Constitución. Es muy sencilla, no es muy complicada, no tiene el lenguaje muy jurídico, la podemos leer y estudiar cualquiera. Hay que seguir lo que la Constitución ordena. Los factores reales del poder ahorita han cambiado, pero están subestimado el poder del pueblo. El pueblo organizado y movilizado puede pasar por encima de la burguesía, del capital extranjero, del clero, que otra vez ha tomado mucho poder, y del imperialismo norteamericano. Parece que no, pero el pueblo tiene que mandar. ¿El ejército sigue siendo un factor de poder? Totalmente. Claro que el ejército está totalmente cooptado por el poder ejecutivo. Los tienen con muchos premios, recompensas, con mucha corrupción. Los jefes del ejército son verdaderamente corruptos, se enriquecen, explotan hasta la misma tropa. Y aquí me recuerdo al general Francisco Gallardo, que hizo una tesis, me parece que de doctorado en la universidad, diciendo que era necesario un defensor de derechos humanos de los soldados. Y por esa tesis lo metieron a la cárcel del campo militar 9 años, maltratado, incomunicado, terriblemente ultrajado. Nosotros ayudamos poquito en su liberación. La Corte Interamericana le ordenó a México liberarlo e indemnizarlo. Murió hace 4 o 5 años y nunca se le reivindicó y nunca se le indemnizó. Apenas hicimos un homenaje hace unos días y volvimos a mencionar la injusticia, pero que retrata lo que es el ejército. Bueno, yo ya lo conocía desde niño y desde el 68, pero el caso de Gallardo es gráfico. Los grandes jefes dijeron, ¿cómo este general de brigada nos va a venir a denunciar? Él no dijo nombres, dijo, hay mucho abuso y mucha corrupción. 9 años en el campo militar, tratado como un enemigo. Maestro, en este momento prácticamente estamos cerrando el podcast y trato de no ser muy invasivo con la vida privada, pero en su vida personal, ¿está satisfecho? ¿Qué faltaría para un maestro que ha estado en varios campos de acción como usted? ¿Qué es lo que usted busca en estos momentos en su vida? Cuéntenos un poquito desde el punto de vista humanista. ¿Está usted satisfecho con su vida? ¿Qué le gustaría hacer en estos momentos en su vida? ¿Y qué es lo que hace actualmente en su vida? Gracias. Actualmente llevo juicios, pocos. Participo mucho en el Colegio Nacional de Abogados Democráticos, dedico varias horas y también asesorando a la Unión
de sindicalismo independiente. Llevo pocos juicios, leo más que antes, tengo una vida muy sencilla, muy modesta, y voy a hacer una pequeña broma. Hace casi un mes salí del hospital, estuve ahí casi un mes. Y un día me preguntó una enfermera, estaba yo ahí un poco decaído, oiga, ¿y cómo se siente? Entonces le dije, me siento muy solo, muy cansado. ¿No quieres acostarte un ratito aquí conmigo? Entonces me dijo, ya está usted bien, ya lo vamos a dar de alta. Ya váyase. Bueno, ¿a qué me refiero? No pierdo la alegría de vivir, el entusiasmo de participar, de trabajar. Estoy en el ánimo de volver a dar clases. Hay una escuela de derecho que fundó Morena, que se llama Ponciano Arriaga aquí. Y me expulsaron porque con mis alumnos fui a tomar y a clausurar la Suprema Corte hace 4 años. Pero era una lección. Claro. Yo dije, vamos a ejercer el derecho de reunión, de deliberación y de protesta. Y lo hicimos y fuimos a la corte y la clausuramos. Y ya me cambiaron el horario, ya cambiaron esa dirección de la escuela. Ya me dijeron que si quiero regresar a dar clases de derecho colectivo del trabajo. Y creo que el próximo curso voy a participar. Siempre ha sido honorífica mi intervención ahí, o sea, no me pagan. Y el último curso que di lo daba yo de 5 a 7 de la noche, iban varios compañeros trabajadores. Y entonces siempre veo yo una bolsota de pan, porque muchos no habían comido. Entonces decía, ustedes pongan el café, yo traigo el pan y las tortas. Entonces yo era el maestro más popular, no por mi clase, por las tortas. Entonces tengo el deseo de volver a dar clases. Tengo el ánimo de retomar mi participación en el colegio, en el sindicalismo, que estamos empezando en ese proyecto, que se ve así como que la misión imposible, como casi siempre ha sido estar en la lucha auténtica de la izquierda. Maestro, un mensaje final que quiera dar a nuestros espectadores. Tenemos participación activa en YouTube, TikTok, en Facebook, y estoy seguro que este mensaje les puede ayudar a muchísimas cosas. Pensemos en el joven estudiante de Derecho, pensemos en la ama de casa, en los jubilados, pensemos en los maestros, pensemos en los maestros que de cierta manera también ya han culminado con su vida profesional y han visto estos cambios. En general, ¿qué puede compartirnos como mensaje final? Para mí es importante que siempre nuestros participantes den un mensaje final porque es el sello personal de su podcast, y en este aspecto le dejo cámara y micrófono a su disposición. Gracias. Yo creo que lo importante de compartir experiencias es procurar influir en que cada persona viva de acuerdo a sus convicciones. Obviamente hay que tener convicciones. Lo que no se puede hacer es pasar por la vida como Juan por su casa, sin tener ideales. Hay que tener ideales, propósitos, convicciones, y hay que ser congruente. Si yo soy fascista, pues tienes que ser un fascista convencido, pero reconocerte como tal. Si eres un partidario del progreso social, tienes que hacer algo a favor de eso. Si te gusta impartir cátedra, prepárate, participa, pero también da el ejemplo. Y nunca hay que perder nuestra solidaridad con todos nuestros vecinos, nuestra simpatía por los que están más necesitados. Hay que mantener una actitud
de hombre de bien, de ser justo, no abusar, no robar, iba a decir no traicionar, pero esos son los primeros que traicionan. Hay que ser honorable, hay que tener una vida de la que no te arrepientas. No te debes arrepentir, debes ser digno y justo. Esforzarte al menos. Es mi mensaje. Bien, pues agradecemos la participación del maestro Lauro Jonathan Sol. Ha sido un honor platicar con él. Un poco de todo, como vieron. Y bien, como se pudieron dar cuenta, en nuestro podcast tenemos críticos del sistema, gente que abona el sistema, que lo defiende. Tenemos un podcast abierto. El día de hoy tuvimos un crítico agudo de nuestra situación política, social y jurídica. Gracias, maestro. Me dio mucho gusto compartir con usted. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades por los asistentes. Muy buenos asistentes aquí técnicos. Gracias. Gracias, tío.